Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Martín, profesor de biología, acá con otra clase que, va a versar sobre Luca, ¿sí? Y el origen de la vida. ¿Se acuerdan que clases pasadas vimos la máquina de Miller y Urey, ¿verdad? Que, era una recreación de lo que era la Tierra primitiva, esta de acá, ¿sí? Con una recreación de lo que era, como les decía, el planeta, nuestro planeta, hace 3.800 a 3.600 millones de años en el pasado, ¿sí? Ellos hicieron esta recreación en la actualidad y, en ese momento supuestamente aparecieron los primeros seres vivos en el planeta, ¿sí? Por evolución química biológica, en un lugar como este, ¿sí? Parece que la probabilidad más grande es que haya surgido en el océano, y en concreto en el océano, en unos lugares que se le dicen fumarolas interoceánicas o profundas también, que son salidas volcánicas del calor de la Tierra. El agua del océano ingresa por la roca muy despacio, ¿verdad? Y está siendo permanentemente calentada con el calor de los volcanes en el centro, no en el centro, sino en el manto terrestre, y ese líquido sube de nuevo arrastrando una serie de minerales, produciendo una sopa muy rica química, ¿no? Que estas burbujitas que están aquí y estas rayitas así están indicando, que hay químicos en el agua, químicos complejos, ¿no? El agua es imprescindible porque es el medio en donde pueden suceder las reacciones químicas. Aquí están representados los rayos del sol, que recuerden que no hay ozono, no hay atmósfera, como la conocemos hoy, así que al no haber ozono, los rayos ultravioleta, que son de altísima energía, ingresaban al agua prácticamente sin filtro, pero se da un caso que es que hay una limitación con los ultravioletas, que no pueden ingresar demasiado profundamente. Así que parece que los procesos de origen de la vida iniciaron en un lado y prosiguieron en otro lugar, ¿sí? O iniciaron y terminaron en las fumarolas, o iniciaron y terminaron en un charco en la orilla. Eso no se sabe en concreto, pero la probabilidad más grande es el océano, ¿sí? Acá les ponía Luca, LUCA, por sus siglas en inglés, que es el last, último, universal, ¿verdad? Común ancestor, último ancestro común universal. Esto quiere decir que todos estamos emparentados con él, es el primero. ¿Sí? Esto 3.800, 3.600 millones de años atrás. ¿Y qué pasó ahí con la formación de Luca? Antes que me olvide, vamos a aprovechar que vamos a ver a Luca, ¿sí? Luca es el primero en utilizar biomoléculas. Así que ya les presento 4 biomoléculas. 3 de ellas desglosadas en forma de ficha, para que ya lo tengan, y la última, que son los ácidos nucleicos, ARN y ADN, la vamos a ir viendo a lo largo del semestre porque son las más complejas y a las que más interés le podemos encontrar. ¿Qué tiene que tener un ser? ¿Qué tiene que hacer un ser para estar vivo? ¿Sí? Esta es la pregunta original para poder clasificar a algo como vivo o como que no está vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reproducirse, nutrirse y relacionarse. Estas 3 funciones se les dicen grandes funciones de los seres vivos. Es un consenso que hay a nivel de los biólogos en el planeta, ¿verdad? Que un ser vivo debe cumplir estas 3 funciones como mínimo. Por eso se dicen grandes funciones, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Reproducirse es hacer copias de sí mismo. No lo veamos como la reproducción nuestra, que es una reproducción sexual, ¿sí? Hay otro tipo de reproducciones. En realidad hay más de otro tipo de la que nosotros tenemos. La reproducción que se conoce como asexual, que básicamente es un ser que se puede partir y puede hacer clones de sí mismo, ¿sí? Como hacen las células, que se dividen en 2 y tienen 2 clones de sí misma. Entonces eso es una copia. Bien, pero también lo hacen los virus, también lo hacen los priones, las bacterias, algunas algas. La mayor parte de las reproducciones son asexuadas y son copias. Muy bien, esta copia no siempre es idéntica al original. A veces tiene pequeñas variaciones, y esas pequeñas variaciones le decimos mutaciones. Bien, eso a veces juega a favor del ser y a veces en contra. Eso lo determina si sobrevive o si no. Nutrirse. Tiene que obtener elementos útiles del entorno, ¿verdad? Nosotros cuando estamos comiendo lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Obteniendo elementos útiles, no sé, una banana, un pedazo de pan, un buen guiso. Esos son elementos útiles para nosotros y son de nuestro entorno, porque están fuera de nuestro cuerpo. En este caso, los elementos que van a obtener, en principio, son sustancias químicas. Si las comparamos con los alimentos a los que estamos acostumbrados, estas sustancias químicas son mucho más simples, pero no por eso menos útiles. Muy bien. La tercera y la última, la más difícil de ver y en realidad la más general de todas, es la relación, relacionarse. ¿Sí? Todo ser vivo se tiene que relacionar con su ambiente. ¿En qué consiste esto? Muchas cosas, pero esta es la más importante. Es identificar del entorno los elementos que son útiles, por ejemplo, para nutrirse, para reproducirse, de los que son peligrosos. ¿Sí? Ahí va a haber otros seres en este mismo ambiente, en este océano primitivo, que van a intentar obtener estos mismos elementos, así que van a estar todo el tiempo compitiendo con nuestro queridísimo Luca. Muy bien. Entonces, ¿qué precisamos?
hacer copias de sí mismo, obtener elementos útiles y identificar qué es útil de lo que es peligroso. Parece que en un principio, vamos a pasar página, hubo esto. Algo parecido a un trébol, me dirán ustedes. Bueno, esto lo que está representando es una molécula de ARN, ácido ribonucleico. Es una molécula que actualmente tenemos todos en nuestras células. Es utilizada para transmitir mensajes de construcción de proteínas y de otras sustancias al citoplasma de las células. Es una molécula que contiene información, ¿sí? Es su cometido en la actualidad es ese, trasladar un mensaje codificado, un código genético, y ese mensaje tiene una receta. La receta que tiene, como les decía el otro día en clase, es una receta para construir proteínas principalmente, y en algunos casos otros ARNs. Si yo hago un estudio químico, esto es efectivamente ARN, ¿sí? Y es un tipo de ARN muy particular. Se le dice ARN autorreplicante. Y ahí vamos. Llorón. Bueno, como verán, la bebé está compleja, así que seguimos teniendo tiempo para dibujar. ARN autorreplicante. Este autorreplicante, se las traduzco un poquito, si fuera nuestro caso, sería autorreproducicante, ¿sí? Lo que quiere decir es que tiene la capacidad, este ARN, de hacer copias de sí mismo. Como es una sustancia química, no decimos que se reproduce, sino decimos que se replica, ¿sí? Hace una copia de sí mismo. Los ácidos nucleicos pueden hacer eso. El ADN tanto como el ARN. Vamos a ver. Aquí está la molécula mía de ARN autorreplicante. En realidad yo acá solamente tomé un trozo. Ahí no se me mareen mucho con tanto papel. Vamos a darlo vuelta. Aquí. Yo tomé este trocito de acá. El que tengo bajo mi dedo, bajo el lápiz, ¿verdad? Vieron que hace un bucle, que es una vueltita, y vuelve de nuevo. Es este bucle que está acá. ¿Por qué no se ve abierto acá? Porque no me di cuenta. Y después ya lo tenía dibujado. Pero si ustedes ven acá, pasa algo, ¿no? ¿Sí? Acá hay espacios vacíos. Y acá, sin embargo, esto en azul que está marcado con la letra C coincide perfectamente con esta letra que está en G acá. Esta letra que está en A, que tiene un triángulo que entra, coincide con otra letra que está en U, que tiene un triángulo que sale. Muy bien. Entonces ahí vamos con un poquito de código genético que es imprescindible para entenderlo. Tanto el ARN como el ADN tienen nucleótidos, los mismos que encontraron en la máquina de Miller y Urey. Un nucleótido, a ver un papel, aquí, un nucleótido sería este pedacito hasta la A, ¿sí? Solo este pedacito es un nucleótido, un fosfato, una ribosa y una base nitrogenada. Bien, del otro lado me fijo, ¿sí? Y tengo otra vez un fosfato, una ribosa y una base nitrogenada. Si lo observamos los dos juntos nos damos cuenta que lo único que cambió son las bases nitrogenadas. Acá hay una base que tiene una forma triangular hacia adentro y la otra enfrente triangular hacia afuera. Lo que me está indicando esto, la representación del dibujo, es que la A, que viene de adenina, es una sustancia química, coincide perfectamente con la U, que viene de uracilo. Entonces siempre que haya disueltos en agua, adenina y uracilo van a intentar unirse una con la otra porque se dice que son bases complementarias. Bien, ahora a ver si ahí llegó hasta acá y van a ver que, bueno, acá hay otra U, otra A, pero acá hay una C y una G. Y si ustedes se fijan, la forma es diferente, ¿sí? No es porque sí, es porque la C únicamente se va a unir con la G y viceversa. Lo mismo pasa con la U con la A y viceversa, ¿no? Pero la U con la G o la C con la A no pueden unirse porque no tienen forma de ser complementarias. Bien, a esto se les dice las bases del código genético. Y de hecho el código genético, si yo lo escribiera, lo escribo con esta letrita. Me olvido de todo lo demás. Lo pongo en el papel y pongo A, U, pongo C, porque el resto se sabe qué forma va a tener. Bien, entonces si ustedes observan en el ARN y en el ADN también sucede similar. La diferencia está que el ADN no tiene U, tiene una T acá, que es de timina, es otra base, otra sustancia química, que es complementaria con la A de la adenina. Las células las diferencian porque el ARN tiene una función y el ADN tiene otra. Muy bien. Entonces sigo por acá. Si ustedes se fijan, estas bases son complementarias, A con U, con A, C con G, y se mantienen unidas. Pero esta unión no es una unión muy fuerte. Se puede desarmar. La textura del ARN y del ADN es muy similar a un chicle, ¿sí? Es muy plástico, muy elástico, y se debe a estas uniones que tienen entre sí. Se dicen puentes de hidrógeno en química. Entonces, lo que yo hago con eso es abrirlo y lo despliego, ¿sí?
Lo que hice fue abrir esta parte de acá, la pasé para acá y desplegué toda la molécula. Entonces me queda A, U, C, G, A, A, U, C, G, A, ¿verdad? Sigo la vueltita. A, G, A, G, A, G. Estamos por acá. A, G, G de nuevo, U, C, G, A, U. U, C, G, A, U. Espero que lo hayan entendido, solamente la molécula abierta. Esta molécula está disuelta en el agua del océano que yo les mostraba hoy. En este océano. Opa, quedó la cinta ahí. ¿Verdad? Al estar disuelta en ese lugar, se encuentra o choca con otras moléculas de nucleótidos que están libres. Hay moléculas libres de nucleótidos. Recuerdan que Miller y Urey comprobaron que los nucleótidos se formaban espontáneamente. Así que esta molécula sí, igual que la U, igual que la C y la G, se encuentran libres, navegando por ese océano. Navegando no, flotando ahí. Entonces, este ARN desplegado, abierto, es capaz de ir encontrando sus complementarias. Entonces yo me fabriqué acá una tirita de complementarias, ¿sí? Bases complementarias. Repito, ¿qué quiero decir con esa complementaria? Es que siempre la A se va a unir con la U se me va a unir con la A, la C se me va a unir con la G, y así, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, coinciden perfectamente las muesquitas de las formas con su negativo del otro lado. De la misma forma sucede aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, recuerden que el tiempo al principio no era demasiado importante porque había mucho. Después de un tiempo, este ARN autorreplicante logra juntar todos sus nucleótidos reflejo, ¿no? Hace como una especie de espejo con él mismo. Ahora, este espejo, ¿sí? Yo lo veo así, bárbaro, pero si lo doy vuelta al espejo, me queda idéntico al original. ¿Sí? Si quieren lo corroboran, pero son dos moléculas completamente idénticas. Además de que tenga una molécula idéntica, o sea, se autorreplicó, esta molécula es capaz de doblarse, ¿sí? No lo voy a poder hacer por el papel, ¿verdad? Pero logra doblarse y construir una molécula como la inicial. O sea que partí de una molécula y ahora tengo dos idénticas. ¿Eso qué quiere decir? Que mucho papel en la vuelta, se reprodujo. Hizo una copia de sí mismo. Aquí tenemos la copia. Bien, o sea que tenemos el origen. Aparentemente, en un inicio, el ARN fue la primera biomolécula capaz de construir copias de sí misma, o sea, de reproducirse. No está viva, no es considerada un ser vivo. No es considerada un ser vivo, repito, ¿no? Es nuestra idea, la del ser humano. Pero esta molécula es capaz de producir copias idénticas, muy parecidas a sí misma, o sea, reproducirse. Bueno, muy bien. Después de tomar 3 respiros y un mate, continuamos. Como les decía, esta molécula era capaz de reproducirse, ¿sí? Seguimos por acá. Paso la hoja, me llevo mi ARN autorreplicante, ya lo sacamos. No lo van a tener que hacer a ese, ¿verdad? Porque era solamente para explicar. Y pongo el modelito. Recuerden que es este, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Este chiquito es un ARN autorreplicante igual que este de la derecha, ¿sí? La diferencia está que lo tuve que hacer más pequeño para que me entrara en el gran esquema que tenemos acá. Bueno, muy bien. Aquí tenemos nuestro ARN que se está reproduciendo a sí mismo, o sea, está haciendo copias de sí mismo, varios cientos de copias, o miles, quién sabe. Pero empieza a tener problemas porque los nucleótidos empiezan a terminar en el ambiente. Al empezar a terminarse los nucleótidos en el ambiente, es imprescindible que él, de alguna manera, se aísle del ambiente, o sea, del océano, para evitar que le quiten los pedazos con los que está construido, ¿sí? Hay otros ARN en la vuelta que quieren sus nucleótidos. Vendría a ser la primera relación de depredación, ¿sí? Cuando un ser intenta comer a otro. En este caso, bueno, insisto, siguen diciendo por ahí que no están vivos, pero se comportan como seres vivos. Vamos a ver, ¿qué hizo? Este ARN autorreplicante quedó encerrado dentro de una burbuja de aceite, ¿sí? Aquí tenemos nuestra burbuja de aceite. La hice bastante grande a propósito, ¿verdad? Para poder trabajar con ella. Y ya les paso a explicar de qué se trata todo esto. Bien, vieron que tienen cabecitas en color amarillo con 2 colitas cada una. Todo esto se le conoce como fosfolípido. Dentro de esa burbuja de fosfolípido va a quedar nuestro primer ARN autorreplicante. Muy bien, ustedes me dicen, ¿fosfo qué? Ahí vamos. Primera biomolécula. Tenemos 3 por delante. Esta es la primera. La primera biomolécula que vamos a ver se conocen como lípidos. Que son, en química les dirían que son cadenas hidrocarbonadas. Quiere decir hidrógeno
y carbonadas con carbón, ¿sí? Carbón con hidrógeno, muy largas, terminadas en un grupo ácido carboxílico. Bárbaro, chino básico, ¿no? Yo acá se las representé. En cada esquinita, aquí, hay un carbón, ¿sí? Y ese carbón está lleno de hidrógenos alrededor, puede tener hasta 4 hidrógenos. Así que esta molécula tiene 15 carbonos, hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, disculpen, 16 carbonos. Y al final, en el último carbono, tiene un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a otro oxígeno. Esto es un lípido. Acá hay otro, segundo lípido y tercer lípido. Les decimos usualmente a estos lípidos en casa, en la cocina, le decimos aceites, grasas y ceras. Bien, en concreto este se conoce como aceite de palma o palmítico. Un aceite que es no de muy buena calidad, pero bueno, aceite de palma. Pero tiene algo más enganchado acá, una molécula en color azul. ¿Sí? Esta molécula en color azul de 3 carbonos, ¿sí? 1, 2 y 3, se conoce como glicerol. Bárbaro. Cuando yo junto 3 lípidos, 1, 2 y 3 lípidos, más un glicerol, se me transforma en una molécula que se llama triglicérido. Triglicérido es la grasa que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esta grasa tiene varias funciones. Una es hidrofóbica, repele el agua. A nosotros no es muy importante que sea hidrofóbica, pero sí es importante para una ballena, por ejemplo, que está metida en el agua. Al ser hidrofóbica, la grasa flota y la ballena no tiene que hacer fuerza para quedarse a flote, ¿no? Simplemente se mantiene suspendida en el agua. Otra función, aislantes térmicos. Es bien sabido que uno de nosotros, si es un poquito más gordito, tiene más resistencia al frío. ¿Por qué? Porque los triglicéridos actúan como si fuera una manta por debajo de la piel que está manteniendo nuestra temperatura interna, ¿sí? Y finalmente son reserva de agua y energía. Cuando nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, detecta que hay poca cantidad de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, empieza a utilizar las reservas de lípidos. Y tiene una gran ventaja, porque cada vez que utiliza energía de ahí, obtiene agua y energía. ¿Sí? Cuando se desarma esta molécula, por el desarme químico que se produce, se van liberando moléculas de agua. Así que es una comida completa. Muy bien, estos son los lípidos a nivel general, pero hay un lípido en especial, que fue el que vimos ahora, que se conoce como fosfolípido. ¿Sí? Muy bien. El fosfolípido es muy parecido. La diferencia está que en vez de 3 cadenas de ácido carboxílico, ¿sí? O lípido, tenemos solamente 2. También tenemos el glicerol acá en azul, igual que en la molécula anterior, pero vieron que está doblado hacia la derecha y tiene enganchada otra molécula en naranja que se conoce como fosfato. Entonces hacemos una suma y vemos que tenemos 2 lípidos más un glicerol más un fosfato y lo que terminamos construyendo es un fosfolípido. ¿Sí? La función de un fosfolípido es muy muy importante para toda forma de vida porque son los que construyen todas las membranas celulares. No hay ninguna membrana celular que no esté construida con fosfolípidos. Entonces ahí está la importancia de ellos. Así lo representamos en química, como está acá arriba, y así lo representamos en biología, ni siquiera con los colores, 2 colitas y una cabecita. ¿Sí? Por eso la representación anterior de la membrana. ¿Qué representa la cabecita? El fosfato y el glicerol. ¿Y qué representa las colitas de abajo? Los lípidos. ¿Sí? Las cadenitas de lípidos y el otro fosfato y glicerol, la cabecita, que son estos dos. Resulta que el fosfato y el glicerol son hidrofílicos. Eso quiere decir que les gusta el agua. Ellos siempre quieren estar en contacto con el agua. Y las colitas de lípido, como bien sabemos, son hidrofóbicas, porque los lípidos, las grasas, los aceites y las ceras no se mezclan con el agua, así que son hidrofóbicos. Entonces yo pongo unos cuantos miles de estos fosfolípidos en agua y me construyen esto. Me construyen una burbuja, como una especie de pompa de jabón o de gotita de aceite en agua. ¿Sí? La diferencia es que el aceite normal no me deja un hueco en el medio. Los fosfolípidos enfrentan sus colas con las colas de su vecino de enfrente. Entonces terminan construyendo un hueco en el medio que me hace una burbuja de aceite que en el medio tiene agua. Espontáneamente forman membranas dobles. Esto es una membrana doble, dentro hay agua y fuera tengo agua. Bárbaro. Y aquí la tenemos. ¿Sí? Todo lo que está en amarillo ahí afuera son los fosfolípidos con sus colitas enfrentados a los otros fosfolípidos que están mirando hacia adentro. Todo este ambiente que se forma acá dentro de la burbuja está lleno de una gotita de agua de mar. Nuestras células adentro tienen un líquido que se llama citoplasma. El citoplasma tiene una concentración de sal. ¿Sí? Hay tanto porcentaje de sal. Es el mismo porcentaje de sal que se encuentra en las rocas fósiles que contienen agua del océano que tenía 3.800 millones de años. O sea que nuestras células adentro lo que tienen en el citoplasma es una gotita del líquido del océano de la Tierra primitiva. Mantiene la misma concentración de sal porque se acostumbraron a esas concentraciones. Bien, eso es uno de los grandes
evidencias de que LUCA puede haber existido. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos una membrana de fosfolípidos. Ahora, vamos a ponerle un poquito los nombres. Por aquí, le pongo que esta es una membrana de fosfolípidos, la grande y amarilla. Y por aquí voy a poner que esto es una ARN autorreplicante y le voy a correr un poquito a la derecha si me deja más espacio. Venga con la cinta, eso es. Bueno, ahí tenemos los elementos. Ahora tenemos que incluirle otro elemento, que vamos a ver si lo obtenemos desde acá. Ahí vamos. ¿Qué es esto? Esta es la parte más complicada de la teoría de LUCA, se podría decir que es donde literalmente puede hacer agua, ¿no? O puede no llegar a funcionar. Esto representa en rojo, ¿verdad? Está representando una proteína. Las proteínas están construidas con aminoácidos. Bien, yo la voy a poner por acá y vamos a ver qué es eso de proteínas. ¡Charán! Bien, la primera biomolécula que vimos son los lípidos. La segunda biomolécula que les presento se conocen como proteínas y estas son las reinas de todas las biomoléculas. Son inmensamente complejas. Estamos apenas sí entendiéndolas en la actualidad, con toda la tecnología y modernidad que tenemos, y dominar este reino de las proteínas es dominar un tipo de disciplina o de técnica que se conoce como nanotecnología. ¿Sí? Se pueden hacer robots de tamaño microscópico. ¿Qué son eso? Las proteínas pueden llegar a hacer eso. Entonces les cuento qué son. Vamos a poquito. Están formadas por series de aminoácidos, que yo sé que tampoco los conocen, ya los vamos a ver. Estos aminoácidos, ¿verdad?, están enlazados en un orden. Y esto es muy importante, no están a la Bartola, es un orden determinado por las instrucciones del ADN y ARN. ¿Sí? Complejo. Lo que les quiero decir es que la información genética, ADN y ARN, tienen la receta, las instrucciones, para ordenar los aminoácidos como ellos quieren que quede. Entonces, ese orden determina la función de la proteína. Vamos a ver, tenemos acá algunos ejemplos. Colágeno y elastina. El colágeno y la elastina son dos proteínas que están en la piel y que se ocupan de mantener la piel tersa y suave, como dicen las propagandas de crema. ¿Sí? Pero también tenemos otra, actina y miosina, que ambas son proteínas que se les dicen contráctiles, que son las que están en los músculos y son las que nos dan la fuerza, ¿no? Estas proteínas son capaces de moverse y producir fuerza. ¿Sí? Y así tenemos un montón, hay, no sé, 20.000 por lo menos. Muy bien, por decir algo, ¿no? Hay muchas proteínas. ¿Qué es esto? Un aminoácido. Todas las proteínas están construidas con aminoácidos. Entonces, entendiéndolos a ello, podemos empezar a entender las proteínas. Aminoácidos se pone también como una A mayúscula y una A minúscula con un acento, ¿sí? Para resumir, y consiste en esto. Es una molécula, acá la tengo, que tiene un grupo amino, ¿sí? ¿Que cuál es la característica? Es, en vez de ser un átomo de carbón, es un átomo de nitrógeno, con dos enlaces, un hidrógeno, y está enlazado a un carbono central. ¿De dónde viene esta palabra? Amino viene de amoníaco, ¿sí? El amoníaco, si yo le saco el carbono que tiene ahí y le pongo dos hidrógenos más, entonces tengo, disculpen, un hidrógeno más, tengo NH3. Eso es amoníaco, ¿sí? Del otro lado, del carbono este central, hay otro carbono con un enlace en oxígeno, OH, disculpen, y un doble enlace en oxígeno que se llama grupo ácido. Es el mismo tipo de grupo ácido que teníamos en los lípidos. Entonces, la característica de estas moléculas es que tienen tanto un grupo ácido como un grupo amino, ¿verdad? Y después tienen esto, que hay un círculo con una R en el medio. La R significa radical, que es una representación, que son los 20 esqueletos de carbono que forman con forma y propiedades diferentes. Ahí me mareo un poquito. A ver, hay 20 aminoácidos con 20 Rs diferentes, ¿sí? Cada R tiene una forma, de hablar, porque es un esqueleto de carbón con una forma determinada, pero además de eso tiene propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces son como 20 fichas de bloquecitos, ¿vieron de esos de construcción? De los Roblox. Algo así. Ahora vamos a verlo acá abajo, que lo representa un poquito más amplio. Como verán acá, ¿sí? Acá tengo un aminoácido, el grupo amino, el carbono central y el grupo ácido. Hasta ahí tengo un aminoácido. Este aminoácido se va a unir con otro. Aquí lo tengo unido. Al grupo amino del otro aminoácido. Es un trabalengua, ya sé. Carbono central, grupo ácido. Otra vez, grupo ácido se une con grupo amino, carbono central, carbono ácido. Y otra vez, carbono ácido se une con el grupo amino y así sucesivamente. O sea que todos los aminoácidos se van a unir utilizando el grupo amino y el grupo ácido. Y les va a quedar este radical libre abajo. ¿Sí? Es lo que yo representé acá. En azul, acá hay un radical. En rosado, acá tengo otro radical. En verde,
otro radical. Vieron que son todos diferentes, pero además de que son diferentes, fíjense acá hay una carga positiva, una carga eléctrica positiva, y acá hay una carga eléctrica negativa. Tienen propiedades diferentes. Estos dos tienen carga positiva y negativa, van a tender a atraerse, así que van a doblar toda la molécula cuando ellos dos estén muy cerca. ¿Sí? Entonces le cambian la forma a la molécula. Puedo construir formas en el espacio de la molécula prácticamente la que se me antoje. Estos de acá, cada uno de los aminoácidos reciben un nombre diferente, que aquí está. El azul se llama valina, el rosado se llama histidina, el verde leucina, prolina y otra vez valina. Todos terminan en ina porque son aminoácidos. Y abajo del todo ven que hay 3 letras, que si ustedes observaron bien, esas letras son las mismas del ARN. La G, la U, la C y la A. Pero están en grupos de A3. ¿Sí? El ARN y el ADN tienen la información en ellos mismos del aminoácido que quieren. ¿Sí? Si yo encuentro 3 nucleótidos que dice guanina, uracilo, uracilo, entonces a futuro ese trozo de información me va a construir una proteína que tenga valina. ¿Sí? A su vez, si tengo CAU, voy a tener histidina. Si tengo CUC, voy a tener leucina. Esto es código genético. No se maten ahora, lo vamos a ver más adelante, mucho mejor, porque es la lógica dentro del código genético, es la forma de entender cómo hicieron el COVID-19, entre otras, ¿no? Esto se conoce como una serie de aminoácidos. Una proteína normal, acá yo tengo un 2, 3, 4, 5, ¿no? Una proteína promedio supera los miles de aminoácidos. ¿Sí? Son cadenas muy largas. Y las proteínas tienen varias funciones, muchísimas en realidad. Acá yo lo puedo resumir en 3, pero son más. Funciones estructurales, porque construyen las células, son parte de la estructura de la célula, les hacen una especie de esqueleto interno que se llama citoesqueleto. ¿Sí? También transportan, permiten el intercambio con el exterior celular y dentro de la propia célula, se mueven las proteínas, se trasladan, no parecen moléculas, en realidad parecen seres vivos que se están moviendo y muchas veces, actúan como tales. Y finalmente, enzimáticas. Esta es una proteína especial que nosotros la conocemos como enzimas. ¿Sí? Las enzimas son proteínas, ¿verdad? Pero ellas son muy especiales porque son proteínas del metabolismo. Ellas aceleran las reacciones químicas. ¿Qué sucede? Nosotros, para lograr digerir los alimentos que consumimos, precisamos acelerar las reacciones químicas. Si no, sería demasiado tiempo que estuviéramos digiriendo, ¿no? Estaríamos como, supónganse, como un lagarto, que tenemos que tomar sol y esperar varias semanas para poder digerir la última comida. Las enzimas lo que hacen es acelerar ese proceso de digestión, entre otras, se los digo como un ejemplo, pero hay muchos, para que suceda en 3 horas y no en una semana. ¿Sí? Eso como uno de los tantos ejemplos que hay. Vamos a ver entonces. Nos quedamos por acá, transporte y enzimáticas. Entonces yo, un poco perezoso porque es muy difícil de representar las proteínas, representé acá una proteína que tiene forma de espiral. Yo intenté que esto fuera una espiral. ¿Sí? Y tiene una salida de una espiral del lado de adentro de los fosfolípidos y una salida del lado de afuera. De manera que esta proteína queda enganchada, un pedacito afuera y un pedacito adentro, pero por el medio queda una pasada. Se puede trasladar por acá el líquido que está aquí adentro para afuera y de afuera hacia adentro, o un nutriente puede ingresar, ¿verdad? Sin que ingrese otro ARN autorreplicante para querer comerse a nuestro queridísimo ARN autorreplicante. ¿Sí? Porque es demasiado grande, no va a poder entrar por ahí. Esta proteína se conoce como proteína canal. Es muy común en todas las células, todas ellas la tienen, y la idea es como dice la palabra, canal, ¿no? Transporta sustancias del exterior al interior. Las células acomodan este diámetro de la espiral para ingresar lo que ellas quieran, ¿sí? O sea que discriminan, no es que entre cualquier cosa, entran las cosas que pueden pasar por ese diámetro de esta espiral. Muy bien, esas son las proteínas. Me falta otra acá, que la tengo acá para dar la última biomolécula. PIC. Bueno, no quiere trabajar. Ahí está. Esta proteína larga, ¿verdad? Está inserta en la capita acá de fosfolípidos. ¿Sí? Está enganchada. Muchas veces se les dice también proteínas transmembrana, porque quedan enganchadas en la membrana de fosfolípidos. Esa, no hay caso. Ahí, ahora la pegaré mejor. Si ustedes se fijan, esta proteína que está acá en rojo es nada más que una proteína larga y lineal, ¿sí? Pero tiene enganchados acá 2 hexágonos de color naranja y un hexágono de color naranja del lado externo. Ya le pongo el cartelito, proteínas, y vamos a ver nuestra última biomolécula. Sí, dije bien, la última biomolécula. Los glúcidos. ¿Sí? No se olviden del hexágono de color naranja. Las definimos. Los glúcidos son hidratos de carbono. También se les dice carbohidratos. Muchas veces en los paquetes de la galletita lo ven como carbohidrato. Que forman estructuras pentagonales y hexagonales.
¿sí? Están cerradas en sí mismos, un esqueleto de carbono que se cierra y forma un pentágono o un hexágono. Ejemplo, glucosa, ¿sí? La sacarosa, también le decimos azúcar, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, el dulce que tiene la fruta, y almidones, la harina, el almidón de maíz, bueno, y casi todas las harinas que vienen de grano que son de color blanco, esos son almidones. Son súper energéticos, ¿verdad? Todos estos son comestibles. Tipos, monosacáridos, y vamos con este, pentosas. Pentosas viene de 5, pento es 5 carbonos. Entonces acá hice una bien hechita, bien desplegada, ¿sí? Se conoce como ribosa y está en el ARN, ¿verdad? La ribosa es el pentágono ese que veíamos en el nucleótido que se formaba Miller y Urey. Y bueno, pentágono, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 lados. En cada esquina tiene un átomo de carbono que sujeta un OH por acá, un OH por acá, OH es oxígeno y hidrógeno, otro por acá, y acá tiene una colita con otro carbono y otro OH. Esta es la ribosa, que tiene la ARN. Me voy para el otro lado, acá ya le saqué los carbonos, que están siempre en las esquinas, porque si no es dibujar inútilmente, ¿no? No es necesario dibujarlos si sabemos que están en las esquinas. Y esta se conoce como desoxirribosa, es la que está presente en el ADN. Así que los glúcidos, además de ser dulces y ricos, están presentes en los ácidos nucleicos. ¿Bien? Forman los esqueletos del ADN y el ARN. Esas son las pentosas, de 5 lados. Por otro lado, tenemos una muy conocida, que es una hexosa. Hexo viene de 6 carbonos, ¿verdad? Y tengo... me acabo de dar cuenta. Acá está el sexto carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y forma un hexágono. Un lado, 2 lados, 3, 4, 5 y 6 lados. ¿Sí? Esta molécula se conoce como glucosa. La glucosa es, para nuestro cuerpo, es completamente imprescindible. Es la fuente de la energía casi de forma instantánea. Yo acá lo puse muy rápido, pero en el mismo momento que nosotros nos ponemos un caramelo en la boca, la glucosa del caramelo empieza a pasar a la sangre, ¿sí? Y empieza a ser utilizada por las células como una forma de energía. Quien tuvo un bajón de presión alguna vez y le dieron un caramelo lo debe saber bien, porque inmediatamente uno se despierta. Aporta energía en el cuerpo muy rápido, se disuelve en sangre y alimenta a cada una de las células. Si no tenemos glucosa, marchamos, estamos muertos, ¿sí? Es nuestra fuente principal de energía. Y, a ver, acá tapemos ahí. Se reservan, o sea, las guardamos, como son tan importantes, nuestro hígado las guarda y las plantas también. Reserva de carbohidratos se conocen, ¿no? Las plantas lo guardan como glucosa en largas espirales que conocemos como almidón. La glucosa se van uniendo una a la otra, una a la otra, una a la otra y forman espirales. Y esas espirales es el almidón. Los animales, o sea nosotros, la guardamos como glucógeno. También es una espiral, también es de glucosa, pero es una espiral que tiene ramificaciones y está en el hígado. El color que tiene el hígado es el color de glucógeno, ¿sí? Es una reserva permanente de glucosa. Bárbaro. Esto con los glúcidos sucede en nuestro cuerpo, pero las células nuestras lo utilizan para relacionarse, ¿sí? De hecho, en nuestras células, cuando nos van a dar una transfusión de sangre, es imprescindible que sepan el personal médico qué tipo de sangre es en nuestras células. Muy bien. El tipo de sangre lo determinan la cantidad de hexágonos de glucosa que hay en la parte externa de la membrana de las células, ¿sí? O sea que esto es una molécula de identificación. En el caso nuestro es una identificación para el cuerpo. En el caso de Luca es para identificar lo que hay afuera, para relacionarse con lo que hay afuera, ¿sí? Esta glucosa actúa como una especie, por lo que yo entiendo, como una especie de anzuelo. Si lo que hay afuera consume esta glucosa, entonces a Luca le vendría bien retirarse todo él de ese lugar porque probablemente sea un depredador. Si esta glucosa toma contacto con algo, sí que es nutritivo, la glucosa tiende a pegarse a eso. Si es otro glúcido, el glúcido se tiende a pegar. Cambia toda la conformación eléctrica de la secuencia de aminoácidos y se libera uno de estos. Ese que se libera le avisa a la ARN que lo que hay afuera es comestible. Difícil, yo sé, o sea, me salté muchos pasos, pero bueno, creo que resumiéndolo mucho, puede ser así. Bien, me falta una cosita, o dos o tres. Vamos a ver. Vieron que yo cuando digo falta una cosa es mentira. Resulta que para construir estas proteínas se necesita mucha información genética, pero mucha. Y eso quiere decir que este ARN autorreplicante queda corto, queda chico. Y además de eso, el ARN es muy fácil de que mute, de que cambie y que pierda la información. Entonces, el ARN hizo una copia de sí mismo, pero esta copia no la hizo en ARN, sino que la hizo en ADN. Y el ADN es una forma, pero muy efectiva, de guardar información, de guardar las recetas para construir
estas proteínas que tengo acá y para construirse a sí mismo y al ARN autorreplicante. Es como si el ARN autorreplicante tuviera miedo de perder toda la información que tiene. Bueno, se siente viejo, siente que pierde la memoria, entonces pone todas sus memorias en un buen libro que se llama ADN. ¿Sí? Les repito, esta molécula para guardar información es lo mejor que conocemos en el planeta, en toda la existencia de la humanidad. Esta molécula tiene información, tiene 86 genes, yo les decía el otro día, hay 86 genes conservados que se sabe que tienen más o menos 3.600 millones de años. Y están conservados, o sea, siguen estando ahí. Esto es mucho, mucho tiempo. Puede haber pasado cualquier cosa en ese tiempo, sin embargo, el ADN lo guardó. Bueno, y creo que por ahí vamos. ¿Cuál es la idea con esta clase? Que pasen a Luca, a su cuaderno, ¿verdad? Obviamente, ahora le pido a Verónica, sacamos una fotito así para que ustedes hagan un dibujito. Yo lo recorté en papelitos para poder irlo armando con ustedes. Que pasen las biomoléculas, ¿verdad? Cada una con su fichita, o sea, lípidos, glúcidos y proteínas, son importantes. Y hacer, creo que les había puesto un ejercicio muy pequeñito, porque es bastante con pasar esta clase, que el ejercicio se trata de describir el proceso de formación de Luca. ¿Sí? O sea, escuchar el video y hacer una descripción de cómo fue que se formó. Muy bien, gente, eso es todo. Espero que anden bien, se me cuidan. Larga la clase, ya lo sé, difícil el tema, y si lo entienden, les voy a querer un poquito más. Un abrazo para todos.